El día de hoy vamos a cambiarle la pantalla a esta Game Boy Advance SP modelo 001, el AGS 001, y le vamos a cambiar la carcasa. La carcasa y la pantalla las compré en AliExpress, les dejo el link en la descripción. Esta adaptación o modificación nos va a permitir poder extraer el video a través de este puerto de acá a RCA para poderlo transmitir en una pantalla. Yo después voy a utilizar estos RCA y los voy a conectar en este adaptador que me va a permitir convertir o adaptar, porque no convierte, esto no es un conversor, adapta la señal RCA a HDMI y bueno, podré verlo en una pantalla o monitor nuevo en lugar de usar los RCA. También si tienes una pantalla que tenga RCA o tenga el adaptador para RCA, pues lo puedes utilizar. Y tu control o tu mando serán los botones y la cruceta de la Game Boy Advance. Entonces vamos a empezar primero con cómo vamos a abrir esta Game Boy Advance. Primero, bueno, aquí generalmente suelen tener unos plásticos que recubren los botones. Esta no la traía, sí la compré, pero aquí tengo otra consola que sí los tiene y algo así es como lo tendríamos. ¿De acuerdo? Entonces eso se lo quitamos. Y una vez que se los quitamos, quedarían expuestos los tornillos que debemos de quitar. Y los tornillos que debemos de quitar son Tri-Wing. Afortunadamente el kit del case o de la nueva carcasa y de la pantalla ya incluyen dos tornillos. Uno que es de cruz y otro que es un Tri-Wing. Entonces, con esto nos vamos a estar moviendo. Este es el Tri-Wing. Y vamos a retirar estos 5 tornillos que tenemos alrededor de la pantalla. Vamos a retirar la batería. Y retiramos el tornillo que se encuentra justo aquí abajo. Y el tornillo que está aquí. Y los 4 tornillos restantes que están en la parte inferior de la carcasa. Ya nada más volteamos la consola y sale la parte inferior. Una vez que retiramos la carcasa inferior, debemos retirar el tornillo que se encuentra sosteniendo la motherboard, mainboard, lógica o placa base, con el otro destornillador que también viene incluido. Prácticamente todo lo podemos hacer con los destornilladores que vienen incluidos. Y también debemos de quitar este tornillo y este otro tornillo. Una vez que retiramos esos tornillos, podemos levantar la mainboard de esta manera para poder liberar el flexor de la pantalla. Y este tiene 2 pines, uno que está aquí y otro que está de este lado. Ya con ello retiramos la pantalla de la mainboard. Lo único que me voy a quedar es con la bocina que voy a retirar. Así la voy a utilizar, no compré otra. Esta está funcionando bien, así que no le veo sentido comprar otra. De hecho no tiene óxido, está muy bien, no tiene óxido. Generalmente se llegan a oxidar de la resistencia que recubre alrededor de la bobina, pero está bien, bueno, del imán. Miren, no tiene los pines oxidados, aquí tiene un poquito de óxido, nada que no se le pueda quitar. Ahora el case va a ser este, viene con un sticker, que es la parte inferior. Tiene los plásticos que recubren a los tornillos de la pantalla, tiene botones en color negro, tiene tornillería y tiene los gatillos. Algo que no les había mostrado es que también incluye un adaptador para sacar el audio de la consola, para que conectemos de esta forma el audio y lo saquemos por RCA. Y la pantalla que viene en esta cajita, bastante bien protegida, es esta de aquí. ¿Y qué tiene de especial? Que esta tablita, esta mainboard que viene aquí, es donde va a ir conectada la pantalla y también la que nos va a permitir extraer el video
de la consola hacia una pantalla o monitor. Y bueno, con estos dos pines que tenemos aquí de cobre, es como vamos a cambiar los colores de la pantalla. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, ahora colocaremos la mainboard en la parte inferior. Voy a dejar el botón de volumen y aquí está el botón de encendido y apagado. Aquí es donde debemos de pegar este plástico. Vamos a hacer eso primero. Se despega de esta forma y lo pegamos al reverso. Debe de cubrir toda la parte de metal o de aluminio. Ahí está. No es perfecta, pero funciona. Esta parte de aquí atrás viene con pegamento, entonces tengan cuidado de no quitarle todo el pegamento con los dedos. Esto ya está cubierto. Después, junto con la pantalla, viene el flexor, que es el que va a ir conectado a la motherboard. Tenemos la placa que va a convertir el video tanto de la señal que vamos a estar utilizando para el RCA a la pantalla, como la información que va a pasar a la pantalla IPS. Aquí va a ir conectado el otro flexor y aquí va conectada la pantalla. Entonces de esta forma, así, como pueden observar, vamos a conectar este flexor aquí, le vamos a dar vuelta y lo vamos a conectar. Ahí está, hace un clic. Y con eso sabemos que ya nos quedaría de esta forma. Vean cómo queda la placa. Entonces vamos a ver esto. Esta pantalla es IPS de tercera generación. Después tiene aquí una cubierta de plástico, que una vez que la quitemos, se los voy a enseñar, tendríamos el logo de Game Boy Advance SP. No se preocupen. Y en la bolsa de la pantalla también viene esta etiqueta, que en realidad es una cinta doble cara que vamos a utilizar para pegarla en la motherboard de adaptación o en la board, en la tarjeta que va en la parte trasera de la pantalla. Pueden usarla o no, depende de ustedes. A mí no me gusta usarla, prefiero dejarla libre, que generalmente no se suele mover, pero pues si la quieren usar, adelante. También vienen tres cables, dos del mismo tamaño, son estos, y un tercer cable que es un poco más pequeño. Los dos cables más largos, estos dos, los vamos a utilizar para soldarlos en la placa de video, que es esta. Vamos a soldar uno donde dice AV y el otro, si enfoca la cámara, lo pondremos donde está esta de aquí, ¿de acuerdo? Es una G. Entonces los vamos a soldar. Yo voy a usar un cautín de la marca Pretul. Si no hay en su país, bueno, por lo menos busquen uno que sea de 45 watts. Y es un cautín de lápiz. A mí me gusta poner un poco de flux en las puntitas de los cables que voy a soldar. Una vez que hayan soldado, les quedará la placa con estos dos cables. Estos dos cables que van a ir conectados a la motherboard de la Game Boy Advance SP. Entonces, la placa la vamos a colocar de esta manera. Vean cómo está la pantalla y vean cómo está la placa. Aquí está el conector y lo colocamos. Hace un clic y ya queda. Y para que la placa no quede así, bueno, podríamos utilizar el pegamento de doble cara que les decía, que viene aquí, o la cinta de doble cara. La colocan y ya no se movería. Así ha quedado la cinta doble cara. Vamos a conectar el flexor. Ya la placa no se mueve. La parte más pequeña con menos pines va en la board de la placa de video de la pantalla. Y la más grande, o la que tiene más pines, va en la placa base de la Game Boy Advance.
Levantamos la pestañita que está aquí. Con mucho cuidado porque se rompe fácilmente. Colocamos, cerramos. Y vamos a pasar por aquí abajo el flexor. Acabo de ajustar un poco más el flexor que viene aquí. Bueno, la membrana. No se preocupen, no se rompe, no se daña. Para que salga más cable y pueda darle buena soltura. Ahora que está esta parte, lo que vamos a hacer es, lo que haremos será posicionar estas palancas de presión o de toque. Generalmente vienen con un plástico aquí atrás, yo se lo quité, tienen pegamento, tengan cuidado. Y estas las ponemos aquí. Esta va acá y esta otra va por acá. Y listo. Ahora vamos a probar que la pantalla funcione. Para esto, ahora lo que debemos hacer es colocar la pantalla en la carcasa de plástico que corresponde, comenzando por esta parte. Y vamos a pasar los cables por el mismo lugar donde pasaría la membrana. Que sería de este lado. Ahí está. Algo que les había mostrado es que compré un par de bisagras para la Game Boy Advance. La bisagra debe de ir aquí. Esta pieza de plástico también viene incluida. Y queda más o menos por aquí. Luego va esta pieza aquí y ya bueno, metemos bien esta cuando vayamos a poner la pantalla. Ahorita la voy a dejar así. Solo quería mostrarles cómo va. Ahora vamos por la parte más complicada, que es doblar la membrana. Porque la membrana debe de ir así para que la podamos meter correctamente en el case. Ya que doblamos la membrana, vamos a darle el plástico de protección a la pantalla. Vamos a tomar la carcasa superior. Y la ponemos como debe de ir. Ahí está. Y no aplastemos los cables. Justo así les debe de quedar la pantalla. Y me encanta que sea translúcida porque podemos ver la circuitería. Ahora vamos a atornillar la pantalla de esta forma, solamente para que no se salga nada ni esté sangoloteado. Lo siguiente que voy a hacer es, recordarán el tercer cable que venía con la pantalla, que viene con la pantalla, este lo voy a soldar en la membrana, que es el que va a estar ayudándonos con el control del brillo. Ya soldé el cable y ahora toca soldar estos tres cables a la tarjeta madre de la Game Boy. Ustedes recordarán que hay dos cables conectados a la tarjeta de video de la pantalla. Entonces, uno de estos es el AB y el otro es el G. Entonces, los ubicamos. Este es el AV y este es el G. El AV debe ir conectado en esta parte de aquí. Va a ir conectado, bueno, si esto enfoca, debe de conectado aquí. El AV va conectado abajo de donde está el 4, que es este de aquí.
Y el otro cable, que es el G, debe de ir conectado aquí donde dice P5. Y el tercer cable que conectamos a la membrana para controlar el brillo debe de ir conectado en esta parte que dice Q12B, que es este de aquí. Se lo conecto y se los muestro. Muy bien, ya que soldamos, esto se debe de ver así. De todos modos, el diagrama está puesto en el video. Aquí les dejo un diagrama de cómo conecté los cables de la tarjeta de la pantalla a la tarjeta de la Game Boy. El AV tiene que ir en el pin número 3 que se encuentra justo abajo del número 4. Y el G tiene que hacer tierra en el P5. Pero si no llega a funcionar esto, déjenlo en el 3, o sea, en el pin 3, el AV, y el G lo mueven hasta la derecha. Ven que donde está el 2, también hay una tierra que está justo a la derecha, que está entre el 2 y el 1, también pueden conectarlo ahí para que les funcione. Entonces tiene esas dos posibilidades de tierra, o el P5 o hasta la derecha de donde está el diagrama, donde está la tarjeta de la Game Boy, entre el 1 y el 2, o el 2 y el 1, tienen también otra tierra que pueden utilizar, cualquiera de las dos les funciona. Ahora, lo que yo les mostré de soldar, nada más era para que vieran dónde se tenía que soldar y fuera más fácil para mí explicarles. Pero es necesario que primero pongamos la carcasa superior para que podamos pasar por este agujero la membrana y los cables. Yo hasta el momento no he encontrado una forma más sencilla de hacer que pasen por aquí los cables y la membrana, por lo tanto yo lo que hago es cortar un poco esta pieza de plástico, una Dremel o simplemente con una Goxawi, que esta por cierto me costó $30 y es sensacional, muy buena calidad. Y bueno, voy a hacer el corte y les muestro. Bueno, yo hice el corte, lo hice un poco largo, se me fue un poco la Dremel y terminé cortando un poco aquí. Pero bueno, quemándolo más bien, no importa, no se va a notar. Entonces lo que hago pues ya nada más es pasar por aquí la membrana. Bueno, primero paso los cables y después paso la membrana por aquí. Y este último cable, el del brillo, lo que procede es poner esta pieza. Generalmente se pone de esta forma y listo, queda. Tienen que ver que embone aquí. Si pueden ver, esta pieza tiene una parte más larga y una más corta. Entonces se embona aquí. Y ahora sí, tendríamos que poner la bisagra. La bisagra se coloca de esta forma. Y solo es un poco de buscar cómo va. Y solita embonará. Yo les recomiendo que cuando estén poniendo la bisagra, cierren o bajen la tapa de la Game Boy y ya nada más con fuerza meten la bisagra. El logo de Nintendo que va aquí también está incluido, entonces lo voy a pegar. Voy a pegar el sticker que viene o que debe de ir en la parte trasera, que va aquí. O tal vez no lo haga para que se vea aquí el juego, ya lo veremos. Y vamos a probarlo conectado a una pantalla. Aquí les muestro brevemente el funcionamiento de la consola. En la parte de atrás vamos a cambiar los colores y para el brillo, que tenemos 10 niveles de brillo, lo haremos con el botón de brillo. Decidí no poner el sticker de la parte trasera de la carcasa para poder ver el juego que estoy colocando. Me pareció más atractivo a la vista y preferí no poner el sticker. Para hacer que funcione la transmisión a la pantalla,
necesitamos primero tener conectada nuestra Game Boy a ya sea un convertidor como el que yo estoy usando o directamente el RCA a una pantalla. Y después vamos a presionar 5 segundos el botón de brillo hasta que se apague la pantalla de la Game Boy y en automático, después de un par de segundos, se verá reflejada la imagen de la consola en una pantalla y la imagen de la consola se apagará. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo. Aquí les dejo un breve fragmento que grabé del juego de La Cámara de los Secretos o La Cámara Secreta de Harry Potter. Si lo ven en colores distintos, como morados, es porque desde la propia pantalla de la Game Boy yo puedo ir cambiándole los colores, entonces yo decidí grabarlo con ese color que es el que mejor se veía para grabar, porque si lo ponía en blanco se veía muy distorsionado y bueno, así se ve mejor. Les agradezco por ver este video y pronto les seguiré trayendo más contenido. Hasta luego.